Y un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Haga posible, Señor, que la presencia de su Espíritu esté con nosotros. Padre, bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta programación. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para esta ocasión es ¿quién es el agua viva? Cuando leemos en el libro de San Juan capítulo 7, los versículos 37 hasta el versículo 39, descubrimos quién es el agua viva y también nos da una idea de quién es la fuente del agua viva. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice la Biblia. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién es el agua viva? El Espíritu Santo. ¿Y quién es la fuente de agua viva? Como veremos en unos instantes, la fuente del agua de vida es Cristo Jesús. Ahora bien, cuando leemos el Antiguo Testamento y buscamos acerca del significado del agua, encontramos algunos detalles sumamente interesantes. Por ejemplo, el agua es un emblema de la vida. En el Salmo 36, versículo 9 y 10, dice la palabra de Dios. Recuerde, estamos trabajando con el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras que se encuentran en la Biblia. Y descriptivo, la Biblia se explica a sí misma. La pregunta de hoy es, ¿quién es el agua viva? Como acabamos de leer en San Juan 7, 37 a 39, el agua viva es el Espíritu Santo. Ahora vamos al Antiguo Testamento y buscamos el valor o significado del agua, cómo se usa, y encontramos, número 1, que se usa como un emblema de la vida. Salmos 36, versículos 9 y 10. Dice el verso 9, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Contigo está el manantial de la vida. En el capítulo 42 de Salmos, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y la Biblia sigue diciendo en el Salmo 65, Salmo 65, mire usted los versículos 10 al 13. El agua como emblema de la vida. Salmo 65, versículo número 10 al 13. Dice el versículo 10. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. El agua como un emblema de la vida. En el Antiguo Testamento también encontramos el agua como símbolo de la salvación. Mire lo que dice la Biblia, Isaías capítulo 12, versículo número 3. El agua como símbolo de la salvación. Y en todo esto tiene que ver el Espíritu Santo. Isaías capítulo 12, versículo 3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y en el capítulo 44 de Isaías, el versículo número 3, mire qué cosa linda. Isaías 44, versículo número 3. Y en todo esto está envuelto el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Isaías 44, versículo número 3, dice el verso 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y dice ahora, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El agua como un símbolo de la salvación. En el capítulo 55 de Isaías, los versículos 1 al 3, mire usted cómo dice. Isaías 55, 1 al 3 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y sigue diciendo, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y dice el versículo número 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Venid, una invitación de Dios para tomar del agua de la salvación, del agua de la vida. Cuando seguimos buscando, encontramos también en el Antiguo Testamento a Dios como la fuente de agua viva. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Mire usted lo que dice. La Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Cuando usted lee la Biblia, está leyendo las palabras del Dios Todopoderoso. Cuando usted se llena con la palabra de Dios, con la Biblia, usted está recibiendo
la presencia de Dios y se está haciendo y se prepara para ser ungido, ungida con el Espíritu Santo. Jeremías capítulo 2, versículo 13, mire qué cosa linda, dice la Biblia, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice Dios, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios se presenta como fuente de agua viva. Jesús se presentó como la fuente de agua viva y el Espíritu Santo es el agua viva. En el capítulo 17 de Jeremías, el versículo número 13, mire qué cosa linda. La Biblia es maravillosa. La Biblia es hermosa. Necesitamos orar a Dios para que ponga en nosotros amor hacia su palabra. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia, segunda de Pedro 1:21, hace que la amemos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Deberíamos cada día tomar tiempo para estudiarla, para leerla, para llenarnos con ella. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Y dice ahora, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Dios es el manantial del agua de vida, la fuente de agua de vida. Y esa agua de vida es el Espíritu Santo. Cuando seguimos mirando, hay una invitación hermosa en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 17, mire qué cosa linda. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para esta ocasión es la pregunta, ¿quién es el agua viva? Y la respuesta es el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Mire lo que dice el verso 17, dice Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida, el agua viva, el Espíritu Santo, gratuitamente. Llama la atención y me viene a la memoria Lucas capítulo 11, versículo 13. Gratuitamente. Lucas capítulo 11, versículo 13. Mire lo que dice el Señor Jesús. Dice Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Mire el contexto. Dice el versículo, capítulo 11, versículo 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y pregunta Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si los padres malos saben dar cosas buenas, ¿cómo le negará a usted Dios el Espíritu Santo? Venid, tomen del agua de la vida gratuitamente. La invitación de la iglesia, la invitación del Espíritu Santo. Muy bien. Vemos en la Biblia las evidencias
de que el Espíritu Santo, de que el Señor Jesús, perdón, es la fuente del agua viva, es la roca de donde brota el agua de vida. Y veámoslo en el testimonio del Antiguo Testamento. Ya vimos en San Juan 7, 37, 39, como Jesús dice, venid a mí, y habla de que de él brota el agua de la vida. En el capítulo 17 del libro de Éxodo ocurrió un incidente y luego Pablo hace una explicación interesantísima. Éxodo capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 7. Recuerde que estamos hablando de la pregunta, ¿quién es el agua viva? Y la respuesta, el Espíritu Santo. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7, dice la Biblia. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y dice la Biblia, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Cuando usted viene al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace un comentario muy hermoso. En la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Mire qué cosa linda. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia, su sola intérprete, sola escritura, solo la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y sigue diciendo, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo la roca, Cristo la fuente de donde emana el agua viva, que es el Espíritu Santo. Mire qué cosa linda, sigue diciendo la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos capítulo 4, versículo 11. Mire qué belleza. Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la roca. El apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro,
capítulo 2, versículo 4 al 8. Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. La Biblia explica la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Dice el apóstol Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La piedra, la roca, Cristo Jesús. Cristo es la roca. En el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, mire usted lo que dice la palabra de Dios. San Lucas, capítulo 20, versículos 17 y 18. Lucas 20, 17, pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Quién es la peña de Oreb que brota agua de vida? Cristo Jesús. ¿Quién es el agua de vida? El Espíritu Santo. Jesús es la fuente del agua de vida. Jesús es la roca de donde brota el agua de vida. Y esa agua de vida es el Espíritu de Dios. En el capítulo 16, versículo 18 de San Mateo, Cristo deja muy en claro que Él es la Petra, Él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, la cual el enemigo, el infierno, no puede vencer. San Mateo capítulo 16, versículo 18, dice el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Petros, un pedacito de la roca, un pedacito de piedra, pero yo soy Petra, soy la roca, dice Jesús, y esa roca es la fuente del agua de la vida. Muy bien, veamos ahora en la Biblia algunos ejemplos, por lo menos 3 ejemplos, de personas que bebieron de esa agua de la vida. Personas que tuvieron un encuentro con Jesús, personas que le creyeron a Jesús, personas que fueron llenos o llenas del agua de la vida que brota de la fuente que es Jesús, que brota de la roca que es Jesús. ¿Y qué pasó en la vida de cada una de estas personas? ¿Qué pasó con la samaritana? ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué pasó con Pablo? Veamos brevemente cada uno de estos casos y conozcamos, comprendamos y entendamos lo que Dios quiere hacer con usted y lo que Dios quiere hacer conmigo también. Veamos el caso de la samaritana. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, se relata la experiencia o el encuentro de Jesús con la samaritana. Recuerde que cuando ella llega al pozo, Jesús está sentado en el pozo esperándola. Hay muchos detalles alrededor que vamos a obviar por asunto de tiempo, pero llama la atención en el capítulo 4 una frase que siempre me ha resultado curiosa.
Dice el versículo 3 y el 4, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice ahora, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Donde quiera que hay un corazón anhelante de conocer a Dios, donde quiera que hay una persona esperando en las promesas de Dios, a Jesús le es necesario pasar por ahí. Si usted lee en el capítulo 4, el versículo 25, dice la samaritana, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y dice ella, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Se ve que a pesar de la experiencia y la vida que tiene, ella cree que el Mesías viene, cree que les declarará, le enseñará, le instruirá todas las cosas. Y Jesús le dice a esa mujer, paria de la sociedad, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Le era necesario encontrarse con esa mujer. Le era necesario decirle que el Mesías ya había llegado. Le era necesario ese encuentro. Y veamos los resultados del encuentro. La Biblia dice en San Juan capítulo 4 que Cristo se acerca, ella se acerca al pozo, saca su agua y Jesús le dice, dame de beber. Y entonces ella le responde, ¿cómo me pides tú de beber a mí, que soy mujer samaritana, siendo tú judío? Y me gusta la respuesta de Jesús, San Juan capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Recuerde, acabamos de leer que Cristo es la fuente del agua de vida, que Cristo es la roca de donde brota el agua viva. Y sabemos que esa agua viva es el Espíritu Santo. Ahora Cristo le dice, si tú conocieras el don de Dios. Recuerde, San Juan capítulo 3, versículo 16, donde Cristo dice, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, un presente continuo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que ha dado, lo dio, lo da, lo dará. Dios nos dio a Jesús completamente. Dios nos entregó a Jesús realmente, verdaderamente, para siempre. Y nos lo dio, Apocalipsis 13:8, desde los días de la eternidad. Jesús aceptó ser el don de Dios, el regalo de Dios. Por eso Él dice, si tú conocieras el don de Dios, amigo, amiga, necesitamos conocer a Jesús, necesitamos conocer el don de Dios, necesitamos conocer, comprender y entender el maravilloso regalo que Dios nos dio. Dios es maravilloso. El plan de salvación es la misión de Dios. Tan decidido ha estado Dios en salvar a sus hijos, que creó un plan de salvación desde los días de la eternidad, sabiendo todo, conociendo todo, siendo omnisciente. Dios preparó el plan de salvación desde antes de crear a los seres humanos. Tenía la cura de la enfermedad desde antes de existir el paciente. Dios es maravilloso. Y en esos días de la eternidad, el Señor Jesús y el Espíritu Santo
aceptaron ser parte de este plan de salvación. Qué hermoso tener un Dios tan maravilloso como el que tenemos. Elohim, Rúa Elohim, el Espíritu Santo, Yahvé Elohim, el Padre Celestial, y Bar Elohim, el Hijo. Todo el gobierno divino ocupado e interesado en tu salvación y la mía. El cielo dio en Cristo Jesús todo lo que el cielo tenía. El cielo entregó todo en la persona de Jesús. Por eso necesitamos conocer a Jesús. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Amigo, amiga, es un asunto de relación. Necesitamos relacionarnos con Dios. Necesitamos relacionarnos con Jesús. Necesitamos conocerle a Él. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Conoció a Dios. Cristo vino a la tierra para dar a conocer a su Padre. Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús contestó, ¿cómo dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Necesitamos conocer a Jesús y entonces ya estaremos conociendo al Padre. Necesitamos conocer el Espíritu Santo y entonces ya estaremos conociendo al Padre. Necesitamos estudiar más acerca del Señor Jesús. En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, vemos que aparece Jesús como el don de Dios, el regalo de Dios. Llama la atención San Juan 1:29 cuando dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero apartado por Dios para pagar el pecado del mundo. He aquí el Amnos, el Cordero separado por Dios para el sacrificio y cargar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita, airó, que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Pablo habla del misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Cómo puede una criatura conocer, comprender y entender el misterio de la piedad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Padre Celestial hiciera un sacrificio tan grande? ¿Cómo es posible que Jesús se sometiera a todo lo que se sometió? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo apoyara un proyecto como ese? Darlo todo a cambio de nada, porque ¿qué es usted? Nada. ¿Qué soy yo? Nada. Darlo todo a cambio de nada. Pero gloria a Dios, que el universo entero ahora sabe, conoce y comprende que Lucifer es mentiroso y padre de mentira. Qué bueno que el universo entero sepa que el pecado ha sido resuelto y jamás levantará su cabeza otra vez. Qué bueno es saber que el pecado que empezó en el cielo será desarraigado para siempre y que en esta tierra, donde Satanás hizo un imperio, donde existió dolor, sufrimiento y muerte, qué hermoso que aquí estará la ciudad de Dios, aquí reinará la vida y aquí estaremos con nuestro Señor para siempre. Y el pecado, la maldad será historia pasada y nunca más volverá a ser.
Alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 4, versículo 13 en adelante. Mire qué linda historia, envuelta en el agua viva, envuelta en el Espíritu Santo. San Juan capítulo 4, versículo 13 en adelante dice, San Juan capítulo 4, versículo 13 en adelante, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La Biblia dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En algunos de los temas anteriores ya explicamos todo esto. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Me maravilla, me sorprende, me admira, cómo el Señor Jesús viene a esta entrevista, se sienta en este lugar a esa hora del día para dialogar con esta mujer y para revelarse a ella como no lo hizo con nadie. En San Mateo capítulo 16 Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le dicen lo que dicen, uno que el profeta, que es Elías, que Jeremías, etc. Y ahora Cristo le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Jonás, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces descubrimos, Dios le revela a Pedro quién es Jesús, pero Jesús no le dice a Pedro que es el Mesías. Ahora a la samaritana Jesús le abre el corazón y le dice, yo soy el que habla contigo. Curiosamente, cuando llegamos a este punto, descubrimos que la samaritana está como una vasija vacía, esperando solamente que Jesús le deposite el agua de vida. Llama la atención que todos y todas los que o las que llenan su vasija con el agua viva, inmediatamente se convierten en personas misioneras. Inmediatamente se produce un cambio en su vida, una transformación. La Biblia dice
lo que pasó con esta mujer. En el capítulo 4, versículo 28 en adelante, aquella mujer que se encuentra con Jesús, aquella mujer con su historial del pasado, aquella mujer que consiente en sentarse a dialogar con el Señor Jesús, aquella mujer que esperaba la venida del Mesías, del Cristo, aquella mujer entonces fue llena del agua viva que Jesús le ofreció. Se detuvo a recibir el agua viva. La fuente del agua viva, que es Cristo Jesús, la roca que produce el agua viva, que es Cristo Jesús, el agua viva, que es el Espíritu Santo, anidó, se depositó en esta mujer. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Testimonio. Testimonio. San Mateo 24:14, y será predicado el Evangelio por testimonio. Presentar las pruebas o las evidencias a favor de Jesús. Testimonio. Presentar lo que ocurrió en tu vida al encontrarte con Jesús. Testimonio. Relatar la experiencia que tuviste con Él. La Biblia sigue diciendo: entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿De quién estaba llena la samaritana? Del agua viva. ¿Quién llenó la samaritana? El Espíritu Santo. ¿Qué recibió la samaritana de Jesús? El agua viva. ¿Quién habló a través de la samaritana? El Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los samaritanos? Vinieron al pozo. ¿Quién estaba en el pozo? Un judío. Y ahora ellos también vienen. Mientras esto está ocurriendo, los discípulos llegan al pozo y notan algo interesante en el ambiente. Allí estaba el cántaro, la cuestión de la samaritana. Y ahora se maravillan cuando lo encuentran hablando con ella, y entonces ella se retira y va, tiene su experiencia allá en Samaria. Dice San Juan: entre tanto, mientras aquello está ocurriendo allá, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Amigo, amiga, cuando usted tiene una íntima y profunda experiencia con Dios, cuando usted tiene un encuentro real y verdadero con el Dios Todopoderoso, cuando el Santo Espíritu de Dios viene a anida en usted, comienza una experiencia de vida que se antecede, que se anticipa, que va primero que todo lo demás. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Carne versus espíritu. Cuando se vive en la carne, no se entienden las cosas del espíritu. Pero cuando se vive en el espíritu, entonces se entienden las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que haga la voluntad
de aquel con quien me senté, con quien dialogué, con quien establecimos este programa de salvación. Y en aquella reunión tomamos decisiones. Imagino a Dios diciendo: Miguel, te tocará a ti crear ese mundo, te tocará a ti hacer toda la creación, estaremos contigo, estaremos juntos, pero tú serás la mano ejecutora. Y cuando ocurra lo que tú sabes que va a ocurrir, te tocará a ti también hacerte como uno de ellos. Te tocará a ti sufrir. Te tocará a ti vivir entre ellos. Te tocará a ti todo esto, mi hijo querido. Jesús dijo: porque yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Sí, yo acepto. Tú no estarás solo. Sí, Padre. Pero mi hijo querido, cuando llegue la hora terrible, te quedarás completamente solo. Tú sabes las cosas que ocurrirán. Sí, Padre. Tú puedes decir que no y no creamos ese mundo. No, Padre. Creamos ese mundo. La peor tragedia del cristianismo de hoy es no conocer a Cristo, no conocer al Padre, no conocer al Espíritu Santo. Nos hemos empeñado tanto en la religión que nos olvidamos de la relación. Estamos tan enfocados en nosotros mismos que hemos creado la religión para acomodarnos nosotros. La vida espiritual tiene que ser primero. La vida espiritual habla de la relación con Dios, de la comunión con Él. Usted no puede ser cristiano sin Cristo. No importa cuán religioso usted sea. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todo lo demás es secundario, decía Jesús. Eso es lo primero y lo principal. ¿Quién es el agua viva? El Espíritu Santo. ¿Quién es la fuente del agua viva? El Señor Jesús. Por eso en la experiencia de la samaritana, la experiencia de Zaqueo y la experiencia de Pablo, tenemos una maravillosa lección para ver como testimonio. En la próxima entrega, Dios mediante, completaremos la experiencia de la samaritana y estudiaremos a Zaqueo y estudiaremos a Pablo. Ahora, permítame hacer un par de preguntas para terminar esta presentación. Amigo, amiga, la vida es corta y breve para cada ser humano. Necesitamos conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo. La pregunta es: ¿acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga a su vida, ilumine su mente, habilite y capacite su mente, le instruya, le enseña a amar la palabra de Dios para a través de ella conocer al Padre Celestial, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo, entrar al mundo espiritual, aprender a vivir en el Espíritu y no más en la carne? ¿Acepta usted darle ese derecho legal espiritual a Dios para que produzca en usted el querer y el hacer por su buena voluntad? Para que haga en usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. ¿Acepta usted ese desafío para empezar una vida nueva? Para que el Santo Espíritu le transforme, produzca en usted la conversión, la regeneración, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento.
Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por darnos a Jesús. Le damos gracias por su amor, su empeño, su interés, su dedicación, su arrojo, su gallardía, su coraje en arriesgarlo todo a cambio de nada, por amor a los que ni siquiera saben cómo se aman, por amor a personas que no lo merecen. Dios querido, cada día nos sorprendemos más de su grandeza, de su humildad, de su ternura, de su amor, su misericordia, su bondad. Cada día Dios nos sorprende. Mientras más aprendemos de usted, Señor, más nos maravilla su amor, su dedicación, su empeño. Gracias, Dios, por el ejemplo y el testimonio de Jesús. Gracias, Padre, por la experiencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias porque al Santo Espíritu, aunque lo hemos ignorado, posiblemente rechazado, dejado a un lado, ni siquiera se le ha tomado en cuenta, a pesar de que inspiró la Biblia, a pesar de que engendró a Jesús, a pesar de que estuvo presente en la creación, estuvo presente en todo, como le han dejado afuera, Señor. Insiste y sigue y sigue. Hoy, Padre, le damos todo derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que el Santo Espíritu venga y nos convenza de pecado, nos convierta del pecado, nos purifique y santifique y nos prepare y nos habilite, Padre, para recibir el bautismo del Espíritu Santo y entonces recibir habilitaciones sobrenaturales para hacer una obra sobrenatural. En su mano nos entregamos, Señor, le decimos sí, haga en nuestra vida su voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.